Ayer sentí por primera vez en años que la vida no tenía sentido. El sufrimiento se apoderó de mi alma y deseé que me trague la tierra, o mejor dicho, la alfombra del cine, porque semejantes sentimientos me embargaron tras soportar las casi 2 horas del estreno de la película del momento, y la más ideologizada que he visto nunca. Barbie. Y lo hice por ustedes, querido público. Me sacrifiqué para evitarles el calvario. Pero bueno, más allá de la exageración, que como dijo Chesterton, no es otra cosa que una lupa sobre la realidad, pasaré a compartirles mis impresiones sobre este film, que debo reconocerles que me sorprendió. Y por varios motivos. Uno de ellos es que parecía una autoparodia, una burla de todos los clichés ultrafeministas que estructuraban su guión. Eran demasiados. En otras palabras, me vi ante un cóctel molotov de feminismo tan pero tan cargado, tan barroco, que incluso antes de que explote sobre mí y sobre el resto de los presentes, se veía mucho más absurdo que amenazante. Es más, hasta llegué a reírme en un momento, y no porque los chistes sean buenos, sino porque la carga de adoctrinamiento era tan obvia, tan evidente, que miré a mi novia con estupor, que se llevó las manos a la cabeza como diciendo ¿qué hacemos viendo esto? Y pensé para mis adentros que esta tortura no era necesaria, que era una señal del destino escupiendo sobre mí, o al menos sobre mi idea, de experimentar con esta nueva faceta periodística del análisis político sobre el cine. Pensé que hasta la persona menos politizada del mundo puede entender de qué se trata este bodrio progresista sin que yo se lo explique. Y entonces, ya pensando seriamente en levantarme y huir, miré detrás de mi hombro, buscando la puerta, y entonces me topé con las caras del resto de la audiencia, que llenaban todos los asientos de la sala. No había ni un solo lugar vacío. Y fue en ese preciso instante cuando me llevé otra sorpresa. Tanto las señoras de 40 o 50 años, como las muchachas de 20 o las niñas de 12, 13, 14, estaban absortas mirando la pantalla, fascinadas, hechizadas, como si estuvieran en trance. Le prestaban atención a cada línea de cada personaje, sonreían con cada broma, se asombraban con cada movimiento inesperado, y esto es lo más importante, parecía como si estuvieran absorbiendo los mensajes políticos de la trama. Muchos rostros expresaban asombro, como si dijeran en ese instante ¡wow! ¡Es verdad! Al final es cierto que vivimos en un patriarcado opresivo. Parecían plantitas que estaban siendo regadas por ácido, no por agua. Claramente les estaban quemando el cerebro a algunas de esas mujeres y también a algún que otro varón, que eran obviamente menos. Había 3 o 4 que miraban sus celulares totalmente divorciados de lo que allí ocurría, pero fácilmente 10 o 12 estaban igual de enganchados que sus amigas, sus hermanas, sus parejas, etc. Acto seguido percibí otro dato que confieso que me impactó un poco, y es que ahí no había nadie que pareciera un izquierdista militante. No había ningún pañuelo verde, no había ninguna chica medio rapada con el pelo teñido de morado. Lo cual es lógico, por un lado porque ese público, ese target, no va a ir a ver una película basada en Barbie, y por otro, porque vivo en un lugar donde felizmente el progresismo es un virus de circulación muy limitada, que afecta a muy poquitas personas. Y entonces es ahí donde se me encendieron las alarmas, al darme cuenta de que ese discurso identitario y victimista de la película estaba calando en los corazones de mujeres de todas las edades que no pertenecían a la tribu feminista, que no militan en una secta woke, que llegaron vestidas de rosa, súper maquilladas y muy contentas, seguramente porque durante sus infancias jugaron con Barbies y este estreno era el acontecimiento perfecto para divertirse. Rápidamente concluí que todo esto va muy en serio, que está funcionando, que Warner Bros. Con Barbie está haciendo un mucho mejor trabajo para la agenda de la élite que Netflix o Disney con su reciente saga de fracasos. Y se vienen ir, y ya sin ningún tipo de exageración, pude confirmar que la peli de Barbie no solo es un buen negocio, no solo es una comedia que puede divertir a muchos, aburrir a otros, depende de quién la mire, también es una herramienta política muy, pero muy efectiva.
Y vamos a ser francos, ya existían poderosos indicios de que la tira no se resignaría solamente a entretener. Por algo sus adelantos comenzaron a despertar pasiones, no solo en los medios de comunicación, sino incluso entre los gobiernos. Y si no, pregúntenle a Gustavo Petro y Francia Márquez, el veterano terrorista y la empresaria minera, autopercibida como activista ambiental, que someten a Colombia. La cuenta de TikTok de la Presidencia de la República publicó un spot bizarro invitando a celebrar la soberanía colombiana, pero con la temática de una película estadounidense. Sensato, viniendo de un ahijado político de Ted Kennedy, Petro, íntimamente apoyado por la Fundación Rockefeller y por la familia Soros. El ridículo fue tan estruendoso que a las pocas horas borraron el video, fundamentalmente porque al asignarle el rol de Ken a Petro, estaban sugiriendo que el papel del presidente en el ejercicio del poder es realmente secundario, ornamental, que es un adorno virtualmente inútil, al igual que, como ya lo veremos, lo es Ken en la película. De todas formas, no hay que dejar pasar que detrás de esta celebración soberana hay una disputa de aguas territoriales con Nicaragua, cuyo régimen dictatorial atroz, el peor de Occidente, recomiendo muchísimo este documental que acabamos de lanzar sobre la actual tiranía de Ortega, es socio de Petro. Así que también por ese lado Petro le está fallando a la soberanía colombiana y esta dictadura terrible, sanguinaria, lo peor de la actualidad tiene complicidad directa del Vaticano, de Bill Gates, de las Naciones Unidas y de todos los que nos venden como defensores de los derechos humanos. Así que pásense por aquí al final del informe de hoy y tómense un minuto porque este modelo es el que quieren exportar a tu país. Y lo digo con conocimiento de causa. Pero bueno, en Paraguay la senadora izquierdista Katia González se propuso ayer como la Barbie política, haciendo gala de la épica de empoderamiento femenino del film y alegando con un look un tanto grotesco que las mujeres pasaron por encima de la histórica opresión, tomando el protagonismo público. Recientemente González protagonizó un elevado debate filosófico con una colega derechista en el recinto. Aquella que quiso ser poliamor porque era progre e interesante, poliamor para no llamarle promiscua, se dio cuenta que la sociedad paraguaya conservadora le repudió, cambio. Ella era monógama y se casó 2 veces con el mismo tipo, porque poliamor no pegaba en el Paraguay. Acá, la verdad es que no merece ni siquiera que le contesta a esta cacatúa que entra acá por la ventana, entra acá, que no tiene un solo voto legítimo, cuya familia se ha enriquecido y ha robado lo que pudo en el Alto Paraná. Todo muy sororo, ya ven. Viajando hacia el hemisferio norte, el periódico inglés The Guardian, que últimamente está dando un espectáculo lamentable, con sus críticas absolutamente irracionales contra la película Sound of Freedom, video recomendado si no lo han visto todavía, que aquí incluso hay un trasfondo criminal de algunos medios, ahora se le ha ocurrido decir que los republicanos de Estados Unidos se están volviendo locos por el poder liberador de Barbie. Sí, tal como lo oyen. La columnista Katrina Vanden Heuvel, una reconocida demócrata neoyorquina, sostuvo de manera solemne y rimbombante que los republicanos luchan por socavar el lema de Barbie. Nosotras las niñas podemos hacer cualquier cosa. Pero en realidad los senadores Marsha Blackburn y Ted Cruz, según cuenta el propio artículo de esta señora, no se habían quejado por el despliegue extremo de ideología identitaria que hay en la película, sino por una breve escena que interpretan como un guiño a las pretensiones geopolíticas y militares de China sobre el mar meridional. Sí, la derecha suele ser tan simplista y tan cortita de razonamiento como la izquierda, tal para cual. En lugar de apuntar contra la guerra de los sexos que asusa Barbie, enfatizando en un público juvenil, Ted Cruz y su compañera ven la pieza como un vehículo de propaganda comunista porque en un mapa que aparece muy fugazmente figura una línea de los 9 puntos, o la línea en forma de U que emplea la República Popular China para reclamar como suya esa zona del mar de la China meridional. Cuidado,
Ya son 2 países los que se tomaron extremadamente en serio esta inquietud de la derecha norteamericana, porque también les incumbe. Vietnam, que es también comunista, ha llegado a prohibir la película por esta razón, y en este sentido son nuestros comunistas para los norteamericanos, porque los intereses coinciden pese a la terrible guerra de más de una década que los enzarzó a mediados del siglo XX. Y el gobierno de Filipinas, con sus propios intereses sobre el mar meridional, ha decidido censurar el mapa. No obstante, The Guardian se centra en este detalle para avanzar con una diatriba furibunda muy diferente, en la cual la señora Katrina sostiene que es la derecha la que inventa de la nada guerras culturales, porque en el fondo lo que quieren es confinar a Barbie en la cocina. En realidad, confinar a las mujeres en la cocina. Con un ejercicio de creatividad superior al de sus adversarios, la autora escribe sin ruborizarse lo siguiente. En otras palabras, si la astronauta Barbie quiere estudiar ingeniería aeroespacial, no puede permitírselo, porque los republicanos desafiaron con éxito el alivio de la deuda estudiantil, que grava de manera desproporcionada a las mujeres. La maestra Barbie puede comenzar su carrera con la visión de educar a la próxima generación, solo para ser expulsada de la profesión cuando el gobernador de su estado rojo, es decir, republicano, deshaga su sindicato. ¿Y cómo puede la Barbie paramédica salvar vidas cuando no puede pagar el cuidado de los niños porque los legisladores estatales conservadores arrasaron con los subsidios? Bueno, es evidente que la autora quiere tanta guerra cultural y política como la derecha, y viceversa. Y es lo normal. Dividiendo a la población la hacen más controlable. Pero de todas formas, hay una carga increíble de falacias en este párrafo. Hace gala de un feminismo que no confía en las mujeres, sino que las propone como mascotas dóciles y serviles que necesitan del tutelaje, del padrinazgo patriarcal del Estado. Porque si según ella no puede haber astronautas Barbies sin que el Estado le robe dinero a otros para financiar su carrera, significa que no tienen mérito suficiente para ser astronautas, lo cual es mentira. Del mismo modo sostiene que las maestras mujeres son débiles de voluntad y que si no tienen un sindicato articulado con el gobierno, no seguirán el llamado de su vocación docente, y por supuesto asumen que las Barbies paramédicas se retirarán si no cuentan con subvenciones que son arrancadas a los contribuyentes para pagar su trabajo, como si acaso las personas no pagaran por un bien tan preciado como la salud. Obviamente toda esta retórica socialista, enrevesada y perversa no es otra cosa que un injustificado y repudiable insulto precisamente contra las millones de mujeres profesionales, empresarias, trabajadoras absolutamente competentes que no buscan prebendas, que no buscan la protección paternalista gubernamental para prosperar en la vida. Pero ¿qué se le puede pedir a The Guardian? A estas alturas, un pobre pasquín. Pero bueno, también la cadena estatal de televisión española, RTVE, ensalzó el estreno como inspirador y divertido, un alegato feminista con actores brillantes. Naturalmente, son los mismos redactores que repiten el agitprop soviético de que su jefe Pedro Sánchez puede ganar las elecciones de mañana domingo, y difunden sondeos amañados del organismo público que no coinciden con ninguna medición ni encuesta privada. De todas formas, mucho cuidado, el feminista Sánchez, que firmó la ley suelta violadores, curioso feminismo, es un experto consumado en ocupar cargos sin que nadie lo haya votado. De hecho, tiene un récord mundial en ese aspecto y no es broma. En cuestión de horas publicaré un fascinante documental sobre el personaje y estén sumamente atentos porque España dará muchísimo que hablar en los próximos días. Pero bueno, ahora procederé a contarles los aspectos centrales de la película Barbie, con varios detalles sobre su carácter propagandístico que por supuesto muchos pueden considerar como spoilers. Prosigo. Para comprender esta película hay que entender que en un hábil giro de guión apuntan a contener dos tendencias distintas del feminismo. La mainstream, la del progresismo marca Hollywood, que acepta a las muñecas Barbie como un instrumento de liberación femenina, sin hacerse más planteamientos, y la otra que se burla constantemente de ella, la más radical, si queremos la marxista, porque literalmente en estos términos figura en dosis mayores que en otras películas, llamémosle de producción industrial o del gran cine, en cuanto a presupuesto, no porque precisamente sea bueno. Desde el principio tenemos una especie de escena del género
Génesis, donde en un ambiente desértico se muestra a niñas que representan distintas etapas de la historia, jugando con muñecas y explicando que esas muñecas siempre eran bebés y que se estimulaba la tendencia de las mujeres hacia la maternidad desde una edad temprana. Entonces aparece Barbie, que es literalmente cuando irrumpe en la escena, que es una muñeca que representa todo tipo de carreras, como bombera, veterinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las niñas quieren ser Barbie, con una sorprendente honestidad en representación de lo que significó ese feminismo de segunda ola de los años 60. Las niñitas que aparecían en la escena comienzan a destruir sus muñecas de bebés. Básicamente, destruir la maternidad, que te lo venden como un mandato, cuando en realidad todos sabemos que es para muchísimas mujeres, probablemente la mayoría aún, un deseo vital y además una realidad natural y biológica. Me pareció una escena osada, bastante agresiva, y no lo digo condenándolo, sino en términos de lo que uno se esperaría para una película que apunta a un público adolescente, además de todos los adultos que por supuesto pueden sentirse atraídos por la histórica tradición de las muñecas Barbies. Se enfatiza, incluso con una canción, cómo Barbie ha mostrado a las mujeres con su dinero, su carrera y su vida, tomando las riendas de su destino. Lo cual me recuerda por qué precisamente la Fundación Ford comenzó a financiar cátedras de género en la Universidad de Berkeley en el año 1959. La premisa era que la liberación femenina convertiría a esa mitad de la población, donde todavía existía una alta resistencia al trabajo asalariado, en contribuyentes y en consumidoras. Algo que efectivamente se logró con creces. Según la revista Forbes, ya hace más de 5 años que las mujeres representan más del 70% de los gastos de consumo a nivel mundial. Pero bueno, por supuesto que uno defiende acérrimamente la igualdad de derechos de las mujeres, su capacidad de trabajar, de emprender. Ya lo estaba diciendo al principio, no hace falta ningún tipo de discriminación positiva ni de incentivo estatal, porque son tan seres humanos como los varones y tan aptas y capaces como ellos, aunque muchas sigan eligiendo priorizar la maternidad a tener éxito en el mundo laboral. Rápidamente se presenta Barbieland, que es esta suerte de mundo paralelo y perfecto, absolutamente matriarcal, donde viven las Barbies, todas las mujeres son Barbies, y en un segundo plano absolutamente subordinados los Kens, todos los hombres son Kens. Y aparece la rutina perfecta de la protagonista, la Barbie central, la Barbie estereotípicamente perfecta, la Barbie rubia de toda la vida, donde se la puede ver, por ejemplo, despertándose en su maravillosa casa de juguete, bañándose muy feliz, desayunando nada, no se entiende si no come bocado porque es una muñeca o porque en realidad las exigencias del patriarcado le impiden disfrutar de la comida, y luego continuando con su rutina como la estrella del lugar. Cuando sube a su coche descapotable, por ejemplo, se cruza con una Barbie embarazada y comentan irónicamente que Mattel, la empresa creadora, la ha discontinuado porque no se entiende muy bien a qué va. Es un poco contradictorio. La película acaba de escenificar y de glorificar, literalmente, cómo la irrupción de Barbie sirvió para que las mujeres destruyan ese supuesto mandato de maternidad, pero luego se le lanza una crítica nada soterrada, abierta a Mattel por no promocionar a la Barbie gestante. Esta duplicidad se va a mantener en toda la peli, por eso les explicaba, quieren quedar bien con Dios y con el diablo, con todos los feminismos posibles. Luego se ve una Casa Blanca que en realidad es rosa, un Capitolio rosa, una Barbie afroamericana presidenta, guiño directo a Kamala Harris, astronautas, carteles de Woman at Work, en fin, un mundo absolutamente dominado por mujeres, donde Ken aparece recién en la playa y queda claro que su única misión en la vida, dentro de Barbieland, es llamar la atención de Barbie. Desde el primer momento, el Ken principal, el Ken estereotípico, el Ken número 1, porque repito, todos los hombres se llaman Ken, es absolutamente rústico, bobo, elemental, superfluo. En la segunda toma donde aparece, en un festejo más tarde en la casa de Barbie, ya se mete en una pelea llena de testosterona, por así decirlo, con otro Ken, el Ken oriental, si se quiere su rival y su antítesis en toda la película, por quién le va a agradar más a Barbie, a la protagonista. Por supuesto que esto es básicamente la estereotipación de los hombres como estúpidos, celosos, inútiles, que por supuesto es un discurso de
de odio que emana del feminismo mainstream actual. Pero no hay ningún problema con que la película se mofe de estas cosas. Ya conocemos la doble vara progre, que condena toda la masculinidad a la categoría de tóxica. Prácticamente la patologiza. Dicho sea de paso, ya se pueden ver a Barbies también gorditas, a Barbies con capacidades diferentes. En ese baile realmente hay un auténtico festival de inclusión femenina, por supuesto. Ya de todas formas, aparece una primera carga de insatisfacción de la protagonista, que al fin y al cabo es una mujer condenada a tener que ser perfecta para agradar a todos, y en un momento mientras todas bailan y son felices se pregunta si alguna vez tuvieron ganas de morirse. Se le escapa, en realidad lo está pensando para sí misma, y todos de repente paran la escena, miran terriblemente preocupados, ¿cómo se le ocurre tener un pensamiento de este tipo? Y ella dice, no, sigamos bailando, y hace de cuenta como que no pasó nada y sigue la fiesta. Más tarde se encuentra con el Ken protagónico, el que es interpretado por Ryan Gosling, que románticamente se ilusiona, se entusiasma con la posibilidad de pasar una noche con ella, pero ella le dice que no, que las noches son noches de chicas, que siempre lo son y siempre lo serán. Básicamente sepulta sus expectativas y muestra una relación que vamos a ver a lo largo de la primera mitad de la película, donde Ken es básicamente un subalterno y prácticamente un esclavo de Barbie, que es totalmente cosificado y que no le importa absolutamente nada como ser humano. Obviamente están tratando de decirnos que ese es el rol de la mujer en el patriarcado de la vida real. Pero bueno, al día siguiente Barbie no tiene una rutina perfecta, la leche está rancia, el agua está fría e incluso se da cuenta de que sus pies, tradicionalmente caminan en puntitas de pies, ¿no? Por los tacones, están planos, que tocan la tierra. Y esto genera una gran conmoción en Barbieland, porque ya la Barbie protagonista, la Barbie estereotípica, el centro de la vida social, no está cumpliendo con la perfección que le exige el sistema. De hecho, hasta le aparece celulitis. Y entonces la mandan a visitar a una Barbie estropeada, que le llaman la Weird Barbie, la Barbie rarita, que es una Barbie que en la vida real fue vapuleada y un poquito cercenada por la niña que jugaba con ella, y que es la encargada de arreglar todos los problemas existenciales del resto de las Barbies. Una suerte de consejera feminista, que le explica que estos problemas que están surgiendo en su rutina perfecta tienen que ver con una intersección entre el mundo real y el mundo perfecto de las Barbies. Y que probablemente esto se deba a que hay una persona en el mundo real que le está transfiriendo sus sentimientos de insatisfacción a una Barbie. Una persona no, claro, una niña, porque toda la película gira en torno a eso. Entonces, la Barbie estereotípica, la Barbie de Margot Robbie, la protagonista, emprende un viaje al mundo real, en el cual se termina colando Ken, que sin ella no es nadie. Así que se esconde en el asiento de atrás. Y la termina acompañando como un estorbo, como una carga. Naturalmente su primer desembarco en el mundo real, que a mí me causó mucha gracia, porque lo presentan como un viaje al país de California, que es básicamente la mirada que tienen los progres de Hollywood realmente sobre los Estados Unidos. La primera experiencia ya tiene un trasfondo de violencia, en palabras de la propia Barbie. Cuando aparecen en el mundo real, Ken ve hombres con un lugar privilegiado, paseándose en la playa, y Barbie ve miradas lascivas, piropos, una suerte de acoso. Ken por primera vez en su vida se siente seguro y Barbie se siente infeliz e insegura, hasta el punto que observan unos albañiles y porque sí les dice que no se entusiasmen, que ella no tiene. Y de hecho un muchachito le toca el trasero y ella le asesta un puñetazo, por lo cual termina deteniéndola a la policía, como si eso fuera posible en el mundo actual. La policía habría detenido al muchacho impertinente que le tocó el trasero, no a la mujer que se defendió. Pero bueno, mientras tanto Ken recorre ese mundo extasiado mirando cómo los hombres son empresarios, gimnastas, cómo utilizan una Hammer, su camaradería, su amistad, cómo son policías, cómo manejan el dinero, cómo figuran en el rostro de los billetes de los dólares, cómo juegan pulseadas, cómo protagonizan el Monte Rushmore, por lo tanto, cómo han sido los grandes presidentes que quedaron para la historia. Incluso hay una pequeña secuencia donde se ve a modelos masculinos y en el medio, si no me equivoco, advertía a Sylvester Stallone, lo cual me parece claramente que un dardo envenenado de la película contra uno de los más famosos actores de Hollywood que ha criticado toda esta ideologización woke. Así que ajustaron las cuentas con Stallone, poniéndolo como modelo de la masculinidad tóxica. ¿Saben cuál es mi pronombre? Adivinen. Se acabó el tiempo. Este no aguanta más nada.
Básicamente, la misión de Barbie en el mundo real es encontrar a la chica que le transmitió sus insatisfacciones y que terminó perturbándola en el mundo perfecto de Barbieland. Mientras Ken grita feliz que los hombres dominan al mundo real, el FBI llama a Mattel, que es la corporación que controla Barbieland y a todo este universo, por cierto que está lucrando muchísimo con esta película, pero que graciosamente la tratan como si fueran los malos de la película. Unos malos bastante moderados, pero no deja de ser ingenioso, cínico incluso. Porque cuando el FBI informa a Marvel que 2 de sus muñecos del mundo imaginario están en el mundo real y eso podría traerle grandes problemas, inmediatamente se observa al directorio de la corporación, un montón de tipos, de distintas etnias por cierto, pero hombres, varones, hablando del empoderamiento femenino. Al enterarse, por supuesto, se pone en estado de alarma, mientras la ingenua de Barbie logra finalmente localizar a la niña que cree que le ha transmitido sus desgracias. Sasha, una puber de la escuela secundaria, y cuando se le acerca contenta, cándida, creyendo que le va a agradar, que la va a hacer feliz por el solo hecho de visitarla, se encuentra con que Sasha es una pequeña adolescente marxista que detesta al mundo, que insulta a Barbie, le dice que es un bombón con cabeza hueca, y le suelta una perorata sobre la sexualización del capitalismo, los estereotipos de belleza, que todo está mal en la cultura, que literalmente la producción de Barbies mata al planeta por el consumismo, que su existencia ha retrasado más de medio siglo, la liberación femenina y culmina llamándola fascista. Con lo cual Barbie se pone a llorar y sale corriendo espantada. Ken mientras tanto hurga en la biblioteca escolar buscando libros sobre por qué los hombres gobiernan al mundo o el origen del patriarcado y se entusiasma pensando que allí le deparará un destino mucho mejor en el mundo real que en el mundo perfecto de Barbieland. Entonces va a pedir trabajo a una empresa por ser hombre, sugiriendo que quiere un alto cargo directivo, y el de recursos humanos le contesta que necesita como mínimo un doctorado, experiencia, que por solo ser varón no va a obtener un puesto de mando. Y Ken le dice, ¿pero qué? ¿Por ser hombre no voy a obtener nada? Y el gerente de recursos humanos le dice, en un rapto sincericida de la película, a mí me parece que por eso es tan atractiva, porque es cínica, el gerente de recursos humanos le dice al contrario, le da a entender que si fuera mujer, sin méritos profesionales, podría acceder a ese cargo por cupo, pero no por ser hombre. Entonces Ken indignado le dice, pero qué mal patriarcado, no lo están llevando muy bien que digamos, y el gerente le contesta, aquí otra vez el mensaje feminista, en realidad lo disimulamos mejor. Finalmente, Mattel encuentra a Barbie, la mete en una camioneta, se la lleva a la empresa y quieren devolverla a Barbieland, metiéndola de vuelta en su caja, aprisionándola, hasta poniéndole grilletes. Barbie se hace la tonta y aprovecha para escapar, y en el camino se cruza con una anciana apacible, que no se termina de entender quién es, que le ayuda efectivamente a salir del edificio. ¿Quién la rescata? La madre de Sasha, la mamá de la puber insoportable, una señora adulta que es la verdadera fan de Barbie, que de hecho fue la dueña de esa muñeca Barbie. Y es en realidad, allí descubren en el auto, escapando de la persecución de Mattel, que esa madre sacrificada del mundo real, con la cual pueden identificarse todas las mujeres que van al cine y que no son feministas, invocó a la muñeca con dibujos de su juventud, donde la retrataba con celulitis y con deseos irreprimibles de muerte. Una mamá aburrida, con un trabajo aburrido y una hija que la odia, comienza a buscar diversión intentando llevar de vuelta a su querida amiga Barbie, que ahora es, llamémosle de carne y hueso, al matriarcado fabuloso de donde salió. Nada más llegar, Barbie les empieza a explicar, bueno, aquí todo lo que los hombres hacen en su mundo, el mundo real, aquí lo hacemos las mujeres. Y se termina de definir realmente lo que es Barbieland y lo que es el universo Barbie, según la mirada más radical que hay en esta película. Una conjura, una enajenación patriarcal. En términos marxistas, una superestructura que engaña a las niñas de todos los tiempos que juegan con Barbie de que pueden ser iguales a los hombres, pero que en realidad nunca lo van a hacer. Un instrumento del patriarcado, es decir, del directorio de varones de Mattel para mantener oprimidas a las mujeres. Pero bueno, lo interesante es que cuando Barbie regresa a su paraíso, descubre que ya no lo es. Ken llegó antes que ella y todo está revolucionado. Ahora los hombres mandan, las mujeres están cosificadas, son serviles, absolutamente
absolutamente sumisas, porque Ken les explicó que en el mundo real la masculinidad reina y ahora es un hombre liberado, que ya no es obediente. De hecho, cuando la ve le dice chiquita, y ese mismo que se menospreciaba y se arrastraba por ella, ahora le dice que le traiga una cerveza y le ofrece quedarse en la casa solo a condición de que sea su mujer. De hecho, su relación libre de largo plazo, acorde a los fundamentos lógicos del patriarcado. Los hombres tomaron la casa de Barbie, la casa blanca que en realidad es rosa, el gobierno matriarcal, lo invirtieron todo y ahora la expulsan del lugar protagónico como ella antes los expulsó. Todas las noches son noches de chicos, parafraseándola. Barbie se enoja con la mamá de Sasha por haber intoxicado su mundo perfecto en primer lugar con sentimientos derrotistas y humanos, mientras el directorio construye un muro para evitar que se vuelvan a conectar el mundo real y el mundo perfecto de Barbieland. Entonces en el auto, llevándose otra vez a Barbie al mundo real, Sasha y su madre conversan y la puber insoportable aparentemente ya está curada de todos sus conflictos y le dice a su mamá que en realidad ella ama sus dibujos sobre Barbies imperfectas porque son raros, oscuros y locos. Y su madre le contesta que ella, esa mujer aparentemente normal con la que puede identificarse el público, también es un poco oscura, rara y loca. Y de hecho la madre de Sasha consuela a Barbie, que está en una crisis existencial por sentir que ya no sirve para nada, porque ya no tiene poder, diciéndole que es literalmente imposible ser una mujer. Y aquí comienza el monólogo más victimista que he visto en ninguna película. Nunca vi algo parecido. Nunca. Reunidas en la casa de la Barbie rarita, después de descubrir que la presidenta y las juezas de la Corte Suprema de Barbieland han sido reducidas prácticamente a mozas de Hooters, serviciales y sumisas con sus respectivos Kens ultramachistas, la madre de Sasha se inspira y comienza a reflexionar sobre las supuestas exigencias terribles que pesan sobre el sexo femenino. Consolando a Barbie le dices que debemos ser delgadas pero no demasiado. Nunca debes decir que quieres ser delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero en realidad sí tienes que estar delgada. Debes tener dinero, pero no debes pedirlo porque eso sería vulgar. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura, porque hay que liderar, pero no reprimir otras ideas. Debes ser una madre orgullosa, pero no hablar de tus hijos todo el tiempo. Debes ser profesional, pero al mismo tiempo cuidar de todos los demás. Eres responsable de la mala conducta de los hombres, pero si lo mencionas, eres quejosa. Los hombres deben considerarte bella, pero no demasiado porque puedes tentarlos o amenazar a otras mujeres, porque eres parte de una sororidad. Siempre tienes que destacar y ser agradecida, pero no olvides que el sistema está arreglado, así que averigua cómo hackearlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer, no debes ser grosera ni presumida, ni egoísta, no debes tropezar jamás, no está permitido fracasar, mostrar miedo o ser impertinente. Todo esto es demasiado difícil, demasiado contradictorio y nadie te da una medalla por intentarlo. Y no solo te acusan de hacerlo todo mal, sino que te echan la culpa de todo. En resumen, la señora, ya casi al borde del llanto, jura estar cansada de que las mujeres hagan lo imposible para que las quieran. Y en realidad todas estas premisas son autoimposiciones. Sabemos perfectamente que nadie obliga a las mujeres a nada. Y los hombres, ya desde tiempos inmemoriales, han tenido que soportar, por ejemplo, trabajar jornadas inhumanas en las fábricas y mantener a sus familias, incluyendo a sus esposas, morir en guerras para beneficio de otros, tener hasta el día de hoy, en el 2023, menor esperanza de vida porque los trabajos más insalubres son para ellos, y ahí las feministas no reclaman cupos ni para albañiles, ni para minería, ni para trabajos en altura. La mayoría de los indigentes son hombres, la mayoría absoluta de las víctimas de homicidio son hombres, en torno al 90% a nivel mundial. No hay ningún tipo de privilegio a los hombres. En muchísimos países se ha anulado la presunción de inocencia de los hombres, la igualdad jurídica de los hombres. Y sin embargo no estamos haciendo monólogos victimistas. Nadie obliga a las mujeres a ser delgadas o a no hacerlo, ni a tener dinero o a no pedirlo, ni a que sean o dejen de ser jefas. Y de hecho todas esas son exigencias que se suelen hacer a sí mismas o reproches entre ellas. Fundamentalmente
justamente por la profunda perversión ética que ha generado el movimiento feminista, que es un movimiento en cierta forma separatista, y esta película lo ilustra muy bien, especialmente por lo que vendrá a continuación. Buscan separar al ser humano de manera casi perfecta, diciendo estos son los problemas de las mujeres y los hombres van por otro lado, los hombres no nos importan, o en el peor de los casos, los hombres nos perjudican. Al punto de que es tan paranoide y tan radical la visión extremista de esta película, mucho pero mucho más acentuada que en el promedio de la producción progre de Hollywood de los últimos años, que en una escena Saya le dice a Barbie y a su madre que las mujeres se odian a sí mismas al igual que las odia el resto del mundo y que es tal vez lo único en lo que están de acuerdo. Por supuesto, esto es falso de toda falsedad, pero no es lo peor de todo. De hecho, después de esta diatriba, la madre de Saya va despertando a todas las presentes, a la que era presidenta, a las que eran juezas y a la propia Barbie estereotípica, es decir, a la protagonista. Todas despiertan, woke viene de despierto, de despertar entre comillas, del embrujo machista y comienzan a complotar para derrocar a este patriarcado que Ken instaló en Barbieland, que de hecho ahora se llama Kendom, el reino de los Ken. Entonces van buscando una por una a sus amigas Barbies, las encierran en una camioneta y las reprograman psicológicamente para que vuelvan a ser feministas empoderadas. Y en un momento hay una frase espectacular donde Barbie dice que no reconoce a su Ken, es decir, Margot Robbie no reconoce a Ryan Gosling, y dice: se ha quedado con mi casa, me echó de mi casa, ha convencido a mis amigas de estar en contra mía. Es como si fuera una mujer. Lo dice ella, en otro rapto increíblemente cínico y sincericida de una película que en cierta forma expone las incongruencias y el rostro más maléfico del feminismo, pero sin ningún pudor. Te dicen, básicamente, somos malas y estamos orgullosas de serlo. Las feministas, por supuesto. Entonces decide engañar a Ken, lo va a visitar y le dice que accede a su propuesta de ser su novia sin compromiso a largo plazo y a distancia, y terminan en la playa en una escena donde Ken y otros Kens les tocan la guitarra a sus respectivas Barbies, les cantan canciones tratando de ser protagonistas, pero ellas, y este es su plan, en determinado momento los engañan. Barbie estereotípica se va con el Ken oriental y deja a su Ken original, y todas hacen lo mismo. Con esto les provocan inseguridad e ira, los destruyen psicológicamente, porque recordemos, los varones son muy tontos y muy manipulables en esta película, y al día siguiente generan una guerra entre Kens. Esa es la oportunidad perfecta para que las Barbies se reúnan y voten para mantener la constitución matriarcal de apartheid, donde los hombres son ciudadanos de segunda, y evitar la reforma que ellos planeaban. Mientras se pelean los Kens en la playa y justo se encuentran con el directorio, desconcertado ante esta crisis, se dan cuenta del error que cometieron y Ken termina llorando al regresar a la casa de Barbie y darse cuenta que han tomado el poder de nuevo. De hecho, Ken se quiebra, se humilla ante todos y Barbie termina disculpándose por haberlo hecho sentirse mal, por haberlo tratado como un estropajo durante toda la vida, pero se niega a besarlo. No muestra un arrepentimiento básicamente por haberlo tenido a sus pies y seguir teniéndolo a sus pies, sino que incluso lo convence de que en realidad ha sido su propia culpa por no valorarse lo suficiente y le dice: tienes que descubrir quién eres sin mí. Luego enfrentan al CEO de Mattel, cuestionándole que los hombres dirijan esta compañía tan feminista, y él tiene un alegato muy divertido donde dice: yo soy hijo de una madre, sobrino de una tía, tuvimos una presidenta mujer alguna vez. Y luego hay un momento en el cual podrías entusiasmarte y pensar que en Barbieland finalmente habrá igualdad, porque dicen que nadie más debe volver a vivir bajo la sombra. Y dices, bueno, va a haber derechos igualitarios para los Kens. Y allí es cuando un Ken aparece y dice: ¿puedo ser juez de la Corte Suprema? Y le dicen: no, tú puedes ser juez de un tribunal de primera instancia, y quizás con muchísimo tiempo puedan llegar a tener los Kens, los varones, el mismo poder que tenemos las mujeres en el mundo real. Y esta película dice que en el mundo real las mujeres prácticamente no tienen ningún poder. Por lo tanto, básicamente se mantiene el vasallaje y la esclavitud de hombres, y ese es un final feliz. Todo esto por no mencionar que en el mundo real, en los Estados Unidos de 2023, hay una Corte Suprema más igualitaria que nunca, con 4 mujeres, pero como algunas de ellas son conservadoras, seguramente para los creadores de la película no
cuenten. Además, en Barbieland, al resto de los hombres mucho menos favorecidos que el Ken, que será juez de segunda categoría, les asignarán trabajos de limpieza. En una escena cuasi de Truman Show reaparece la ancianita que se había encontrado la protagonista en la sede de Mattel, resulta que es la creadora de Barbie, y la contiene porque ella está muy triste, porque ya no se siente una muñeca, no quiere ser más objetivizada, y la termina haciendo real. En esa realidad la vemos yendo de traje, en el auto de la madre de Sasha y del padre de Sasha que recién aparece, que la dejan frente a un edificio, en su nueva vida real, y tú piensas, bueno, finalmente va a ser la nueva CEO de Mattel, la CEO mujer. La ex Barbie se va a transformar en la comandante del imperio. Pero no, en realidad tenía una cita con el ginecólogo. No sé realmente cómo interpretar ese chiste, lo dejo abierto a los comentarios. Así que bueno, esta es una obra maestra de la manipulación psicológica, donde no hay tantos metamensajes, porque como vemos no son subliminales sino explícitos. Es un bombardeo diseñado para agradar a la mayor cantidad de mujeres posibles e inculcarle feminismo incluso a quienes nunca se han interesado en la materia. Yo noté una pátina marxista tan fuerte en esta película, realmente en otras no la hay. Hay quienes dicen marxismo cultural, marxismo aquí, marxismo allá, marxismo en todas partes. Pero aquí sí, en el concepto de enajenación. Inmediatamente fui a buscar quiénes eran los guionistas. Bueno, una es Greta Gerwig, pero el otro es Noah Baumbach. Y Noah Baumbach, una especie de autoproclamado heredero de Woody Allen, muy celebrado por la crítica, que ha estado haciendo películas realmente muy sobrevaloradas. Una que me gustó es Historia de un matrimonio, otra que no me gustó para nada es Ruido de fondo, me pareció horrenda, terrible, de hecho premonitoria de lo que pasó con los trenes en Ohio este año. Pero bueno, me empezaron a cerrar algunas inquietudes, porque Baumbach efectivamente es una persona muy de izquierda, pero no es un progre vulgar de estos del montón. Es un tipo con lecturas, que estudió en el College de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, que tiene una formación originalmente marxista y no lo niega, y que de hecho ha dicho que él busca hacer una fina crítica al capitalismo y al neoliberalismo en todas sus películas. Así que bueno, mientras Disney y Netflix se enfrentan pérdidas históricas, Disney al borde del colapso la está por comprar Apple, Warner se ha notado un puntito con esta pieza que quedará para la historia no del cine, no del séptimo arte que es tan honrado, sino de la propaganda política. Vuelvo a invitarlos a visitar mi documental sobre Nicaragua, una tragedia muy superior a lo que puedas ver en una película de terror, a estar muy atentos a mi documental sobre Sánchez mañana y a compartir esto en todas sus redes y grupos. Leeré en sus comentarios si les interesa que haga un video sobre la vida real de Oppenheimer, el científico que creó la bomba atómica y que también es protagonista hoy en las carteleras por la película de Christopher Nolan. Les agradeceré que contribuyan a mantener nuestro trabajo periodístico, aportando en patreon.com/Nicolás Moraz, en la opción unirte de YouTube, a través de Bitcoin o en Mercado Pago si están en Argentina. Todos los links están en la descripción y en el comentario destacado. En patreon.com/Nicolás Moraz, quienes nos apoyen desde $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas y también hay opciones de sponsoreo para empresas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.